Vamos a empezar a grabar. Hermanos, buenas noches. Este martes 30 de septiembre, todos son bienvenidos a este grupo Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Hoy tenemos historias de historia familiar. Es una entrevista con la hermana Mireyes Cabral. Estamos tan contentos. Ella es de República Dominicana, ¿verdad? Tenemos la primera entrevistada de las islas, ¿verdad? Entonces, hermana Mireyes, bienvenida. ¿Está por acá? Sí, estoy por aquí, hermano. Ok, bienvenida hermana, gracias por aceptar nuestro cita esta noche para que podamos hablar. Entonces vamos a empezar. Hermana Mireya, bienvenida. ¿Podría contarnos, hermana, dónde nació y dónde pasó su niñez? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Como dijo el hermano, yo soy Mireyes Cabral, de República Dominicana. Yo nací en un pueblo llamado Villa Jaragua. Está a 200 kilómetros de Santo Domingo, República Dominicana. Nací de una familia compuesta por mi mamá, mis abuelos, mis hermanos y alrededor de algunos tíos. En esa época, mi papá brillaba por su ausencia. Es decir, que desde los tres meses de nacida hasta los 24 yo no tenía esa oportunidad de haber conocido a mi papá. Muy bien. ¿Cómo era el pueblito o la ciudad donde nació? Era un pueblo tranquilo, en ese tiempo no estaba muy poblado, pero sí se vivía en comunidad, como generalmente se vive en los pueblitos. Vivíamos de vecino en vecino, con esa comunicación y ese cuidado entre todos. Eh, los padrinos cuidaban a uno y los padres también. Es decir, que teníamos una relación de cuidado, de cariño y de amor que siempre se daba en los pueblos pequeños, rurales del campo. Muy bien, muy bien. ¿Y también ahí pasó su juventud? Pasé toda mi niñez y también pasé parte de mi juventud. Es Hasta. decir, que ahí yo estudié Ok. la primaria, estudié la secundaria y después de ahí pasé entonces a estudiar el magisterio y ya sí ahí salí del pueblo porque era más o menos como a 200 kilómetros también que debía de estudiar y era interna en un colegio, en un espacio de educación donde uno se internaba y duraba 2 años estudiando para magisterio. O sea, a partir de ahí yo salí del pueblo. Muy bien. ¿Y para dónde se traslada? Bueno, cuando terminan mis 2 años de estudio en la provincia de San Juan de la Maguana, se dio la disyuntiva de que o me quedaba en el mismo San Juan trabajando, o me iba a mi pueblo a trabajar, o tomaba otra opción. En ese entonces mi mamá quería que yo me quedara en San Juan trabajando. Yo le dije que no, aunque al graduarme allá me dieron un nombramiento por las buenas calificaciones que saqué durante esos 2 años. Yo dije que no me gustaba trabajar en San Juan fuera de mi familia, pero que tampoco yo iba a trabajar en mi pueblo. No vi que el irme a trabajar para allá yo iba a seguir progresando y que ellos iban a tener también la oportunidad de crecer profesionalmente. Entonces lo que dije, no, entonces me voy para Santo Domingo, para la capital de la República, me voy hacia allá a trabajar. ¿Dónde iba a vivir? Bueno, no sé, tenía familiares, pero la meta era esa. Llegué allá, me hospedé donde una prima hermana y ahí estuve casi un año
para conseguir una tanda de trabajo. Pero lo logré, porque en ese año las plazas que me ofrecían también eran en la zona rural y me decía que si me iba a la zona rural, tampoco tenía esa posibilidad de traerme a mi familia y meterla en una zona rural, que tampoco iba a haber oportunidad de seguir progresando en los estudios. Siempre le ha gustado estudiar, hermana, y siempre podía Sí, ver que sí. los estudios le iban a servir mucho en su vida. Sí, y después entendí muy bien por qué ese afán de seguir estudiando, buscar nuevas fuentes de trabajo por medio a lo que son los estudios. Después lo entendí por mi bendición patriarcal y por qué yo debía de hacerlo así en Ya. ese entonces. Entonces, después que conseguí trabajo, conseguí una tanda a nivel pública y luego busqué una tanda a nivel privado para yo poder tener la capacidad económica de mantenerme yo y de mantener a mi familia en mi pueblo. Entonces, fui ahorrando, fui estudiando y al final logré que ellos emigraran, no todos juntos, pero sí uno a uno. Yo los fui trayendo de allá de mi pueblo hacia la ciudad. Eh, el primero que traje fue a mi hermano que terminó el bachillerato. Luego de mi hermano traje a mi mamá, traje a mi hija. Después de ellos dos traje entonces a una sobrina que vivía con nosotros allá, hija de mi hermana. Luego traje el otro hijo de mi hermana. Después traje a mi hermana. Le conseguí trabajo a mi hermana y todos vivíamos. Éramos casi alrededor de 10 personas que vivíamos en mi casa. Pero así mismo ellos fueron progresando, también ellos fueron estudiando, se fueron graduando, se fueron casando en el transcurso del tiempo, hasta que hoy son hombres y mujeres de bien, trabajadores y con su familia también. En todo ese trayecto yo pude hacerme de una licenciatura en Administración y Supervisión Escolar, pude hacer una maestría eh, con la Universidad Estatal y Montreal, pude trabajar, hacer también una especialidad en educación inicial, pude trabajar en todos los niveles del sistema educativo, desde inicial, primaria, secundaria, universidad también. Lo trabajé en todos los niveles, en educación de adultos, en todos los niveles. Y eso me dio también la posibilidad de ir progresando económicamente, Claro. en ese sentido. Y así yo pude ir ayudando a mi familia a que ellos también pudieran ir también progresando. Muy bien, fue una gran labor migrar Sí, 200 kilómetros, ¿verdad? A la ciudad y usted era la pionera y la encargada de abrir paso en esa nueva ciudad. en esa Y nueva usted, ciudad. usted siempre estuvo en magisterio, ¿verdad? Enseñando clases. Sí, en todos los niveles yo di clases, me mantuve dando clases. Luego eh, de un tiempo de dar clases, pasé a lo que era trabajar en la dirección regional. Ya una dirección regional es la encargada de toda la educación a nivel de una región. Ahí como técnico docente del nivel primario para asesorar, capacitar a los maestros en esa demarcación. Entonces, duré ahí 18 años cubriendo 3 regionales, Wow. 18 años. Después de ahí, de esos 18 años, eh, conjuntamente trabajando en la Universidad Unicaribe, después de ahí paso eh, a trabajar ya dentro del ministerio. Eh, Recuerdo que en esa ocasión yo dije, bueno, y es la oportunidad de yo de una regional pasar al ministerio. Y como me faltaban ya pocos años para yo tener los años ya para cumplir con una jubilación,
yo dije, bueno, me voy y subí allá, llegué al departamento a la Dirección General de Supervisión Educativa, que es la que supervisa todo el sistema a nivel nacional. Y yo dije, mira, aquí traigo mi currículum. Ya yo creo que yo necesito estar aquí en esta dirección, porque tengo un currículum que me lo avala. Me lo dejé y en menos de un mes me llamaron que fuera. Wow. Ahí quedé trabajando como técnico nacional. De ahí pasé a ocupar una sección. Eso también tiene su historia porque ese momento de ese nombramiento que yo ni lo busqué ni se buscaba. Y luego después de ahí paso a dirigir el mismo departamento de monitoreo de esa Dirección General de Supervisión. Ahí después de pasar 4, casi 5 años, me jubilé. O sea que llevo toda una vida Toda trabajando una vida en dentro del magisterio. 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 Sí. Ah, ok. Y hermana, ¿quién conforma su familia? Mi familia, como le decía, nos conformábamos. Ahora lo conformamos mi hija y sus hijos, que son mis nietos. Esa es la Muy familia, bueno, y el esposo de mi hija también. Esos claro, son los que conformamos nuestra familia. muy bien. Bueno, pues entonces se mueve de su ciudad natal y donde había crecido a Santo Domingo y empieza a trabajar en magisterio. De hecho, me comentó que también empezó el doctorado, ¿verdad? Empecé el doctorado y con la misma Universidad de Montreal, pero me retiré, bueno, por dos razones. Primeramente, cuando sometí el título de investigación ya, los maestros de la Universidad de Montreal, cuando le dan vacaciones, duran 3 meses y se van para su casa. Entonces no hay ningún contacto con ellos hasta que ellos no se reintegran de nuevo. En esos 3 meses yo dije, bueno, pero ¿para qué? Y segundo, dije, bueno, ¿para qué voy a tener un doctorado si a mí lo que más me gusta es tener el contacto con la base, con los maestros? Y ya cuando tú haces un doctorado, ya tú te alejas un poco, ya tú lo que vas a hacer conferencias, en ese sentido, que no me llamaba mucho la atención. Yo dije, bueno, como yo no voy a ser secretaria de educación, voy a tener un doctorado, no me interesa, porque no me interesa la política, así partidista, yo dije, bueno, entonces no, me retiro, no lo termino. Entonces me retiré. Por más que Oh, después insistían que sí, que siguiera, yo le dije que no, que ya no me interesaba pasar a ese nivel, que me quedaba ahí nada más. muy bien. Y hermana Mireyes, ¿en qué momento conoce el Evangelio? Cuando ¿Cuándo conoce el Evangelio y cómo lo conoce? sí, usted sabe que en ese tiempo, desde mi juventud y de mis estudios, no conocía la iglesia, no la oía ni siquiera mencionar. Todavía es la fecha que en mi pueblo no hay Estamos una bien, capilla, gracias a Dios. no hay una capilla de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La capilla que está en la provincia y queda a 7 kilómetros de allá. Todavía no hay una. Entonces, en ese tiempo no se conocía la iglesia. La iglesia comienza aquí en Santo Domingo en el año, creo que en el 97, 98, 78. En ese sentido, imagínense, en ese tiempo estaba yo estudiando en San Juan de la Maguana. Eh, la conozco, me recuerdo una tarde en que salí del trabajo a las 2:30 de la tarde, y cuando yo debo de quedarme, el trayecto me quedaba una hora y hora y media para yo llegar a mi casa del trabajo. Recuerdo que cuando me quedaba en el lugar, yo le dije al chofer, déjame en la esquina, por favor. Y él parece que no me escuchó, él siguió de largo. Y yo le dije, por favor, déjame en la esquina. Y él me dijo, no, en la próxima esquina yo te dejo. Bueno, me quedé ahí. Como el trayecto era el mismo, lo único que en vez de yo subir, me tenía que devolver. Dije yo, bueno, pero no importa. Cuando yo llego, que camino 4 esquinas para entrar a la calle donde yo vivo, ahí mismo en la calle, yo venía caminando en el centro de la calle, yo veo a dos misioneros.
Yo digo, estos son los misioneros que dicen de la iglesia de los mormones, porque así era generalmente que se conocía, y ellos así mismos se presentaban. Es que estos son los misioneros, esos son los mormones que andan visitando la familia. Y hubo uno de ellos que nos encontramos frente a frente ahí en la calle y me dice, hola, ¿cómo tú estás? Yo le digo, yo estoy bien. ¿Y usted? Me dijo, no, yo no estamos bien. Y me dice, estamos visitando las familias de este sector del Espaillat para predicarle el Evangelio. ¿A usted no le interesaría? Yo le dije, sí, eh, no hay problema. Lo que sí es que yo en la semana yo no tengo tiempo ustedes de recibirlo porque yo trabajo en la mañana, llego en la tarde ya muy cansada, entonces habría que buscar un espacio donde ustedes puedan ir. Bueno, quedamos entonces que lo podríamos hacer el sábado en la tardecita y así fue. Fueron en la tarde, como a las 4 de la tarde, conversamos y ahí comenzamos un ciclo de charlas eh, que ellos nos dieron. En ese entonces solamente yo tomaba las charlas, los demás de la familia no las tomaba. Eh, Después de un ciclo de charlas, vino la pregunta que siempre nos hacen, que si nos gustaría bautizarnos en la iglesia, eh, eh, que cómo yo me sentía, y yo le decía, porque yo le hacía a ellos muchas preguntas que yo tenía sin respuesta. Eh, y yo le decía, pero que yo tengo muchas preguntas que yo necesito como respuesta. Sí, pero ellos me dijeron, pero ora, pídale a Dios, que pregúntale si esta es la iglesia verdadera, si el libro de Mormón es verdadero, y el Señor le va a responder, el Señor le va a contestar. Usted después, cuando volvamos, nos va a decir qué sintió cuando usted le oró al Señor. Yo esa misma noche le oré al Señor, le pregunté que si la iglesia era verdadera, que si el libro de Mormón era verdadero, y yo en esa misma noche sentí esa confirmación de que sí, que el libro de Mormón era verdadero, que la iglesia era verdadera. A partir de ahí, entonces, arreglamos todo para mi bautismo. Eh, yo me bauticé un 10 de mayo de 1990 y pertenezco a la iglesia hasta la fecha. Estamos hablando que son 35 años de haberse bautizado ya, Neila. Bueno, sí, yo no los cuento, no, yo no cuento, pero están más o menos por ahí, 30 y pico dentro del Evangelio. Eso no quiere decir que uno no haya tenido sus vaivenes, Claro, como todo el mundo, eh, esa también es otra historia, con el transcurso las iremos contando. claro. Y hermana, así como usted sintió am, como la necesidad de ayudar a su familia a moverse de la provincia y los ayudó a migrar, también cuando conoció el Evangelio hizo eso con su familia, enseñarles el Evangelio. Bueno, sí, porque fíjese, uno como que siente, cuando uno conoce el Evangelio, que uno se bautiza, uno quiere como que su familia o las demás personas que uno conoce también lo conozcan. Entonces, después que yo me bauticé, se bautizó mi hija, se bautizó una sobrina que vivía con nosotros y luego después se bautizó mi mamá. Ya mi hermano ya se había casado y vivía vivía fuera de la casa. Mi hermana vivía ahí, pero por más que se le predicaba en el evangelio, no entraba porque a ella se le exigía que ella tenía que dejar el café y ella decía que no podía dejar el café. Y además de eso, ella tenía eh, una adicción al juego. Y esas dos cosas esa adicción de ella viene desde muy atrás, desde que ella tenía sus 18 años.
y ella no podía dejar eso. Pero ella sí estaba consciente de que había un Dios, que había un Jesucristo que ella siempre amparaba, que siempre ella reconocía. Y, y ella no se pudo bautizar, nos bautizamos nosotros. Después que mi hija se casó y tuvo sus tres nietos, entonces los nietos también se bautizaron. Muy Lo que bien. estamos luchando ahora mismo es con el esposo, que a veces se ha puesto fecha, pero él es militar y entonces las veces que le ha tocado poner fecha para bautizarse, nunca le han dado el permiso, está de servicio, pero yo sé que todavía le falta un convencimiento, todavía para él. Inclusive ellos no estaban casados cuando ellos se unieron, después ellos se casaron precisamente para eso, para que se pueda bautizar, Bautizar. pero hasta la fecha no se ha podido. Ah, muy bien, mire, pero ahí va usted. Me imagino que cuando conoce el Evangelio lo abrazó tan fuerte que quería darlo a conocer a todos. ¿Y quién Sí. es David Antonio Durán Cruz? Antonio Durán. Cuando yo me bauticé, al mes, a nosotros, a un grupo, nos apartaron como misionera destaca en ese entonces. Entonces, aunque yo tenía 24 años, los demás eran jóvenes de 18, de 19, la jovencita, pero yo me involucré en eso para yo poder entonces predicar el evangelio, porque yo no podía hacer una misión regular, ya yo había pasado la edad, las responsabilidades también del hogar que yo tenía, que era la única que trabajaba, yo no podía dejar de trabajar. Entonces, acepté ser misionera destaca, trabajando a partir de las 2 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. A veces los lunes cuando no había noche de hogar, los lunes hasta los viernes, los sábados, los domingos sí había que dar charla. Me involucré en eso. Eh, Conocí a David Durán en una de esas tocar puertas de mi sector. Yo le decía a mi compañera, Milka, yo necesito entrar a esa casa porque el espíritu me dice a mí que toque ahí. Y Milka dice, no, hombre, vamos a seguir, ya no pasamos. Digo, no, Milka, el espíritu me dice que nos devolvamos, que toquemos ahí, en esa casa. Bueno, ella aceptó y fuimos, tocamos y entonces nos salió David Durán. Desde ahí, David Durán dimos la referencia a los misioneros y entonces comenzamos a enseñar el Evangelio. Nosotros ya después de bautizados, nosotros les enseñamos las charlas a ellos, porque los misioneros de estaca les enseñaban entonces después las charlas de bautizados. Eh, y Durán, después que yo me mudé del Espaillat, yo no volví a ver a Durán hasta no hace muchos años que me lo encontré ahora aquí en la capilla donde yo pertenezco a David Durán. Y eso fue una alegría después de tantos años volvernos a encontrar juntos. Oh, mire, pues. Entonces, no sirvió una misión de tiempo completo, pero sirvió una misión de estaca, donde tuvo muchos frutos también. Sí, tuvimos muchos frutos. Yo recuerdo que había un barrio muy vulnerable que no, la estaca no permitía que se entraran allá los misioneros. Y nosotros, y todo lo que era todo el margen del río Sama, muy vulnerable. Ese sector no ofrecía seguridad para los misioneros, pero nosotros logramos con nuestra insistencia que abrieran esas áreas, porque sabíamos que ahí habían personas que podían conocer el Evangelio. Y logramos y hay fruto de eso, logramos entonces que pusieran una capilla en el barrio Espaillat, que era el cual yo pertenecía, que no tenía que ir al barrio donde yo realmente me bauticé. Mire Y que, ahí, esos fueron los frutos, ahí casamos a personas, las bautizamos. Y todavía tengo la alegría que después de ese tiempo, de los años 90, yo encuentro personas, nos encontramos personas en el templo de ahí, de esa época que todavía han permanecido. Y bien, eso es una alegría, claro, que haya claro. permanecido hasta ahora, como el hermano Durán.
que ya Sí, trabaja dentro del Estaca. Durán ha sido obispo, Durán ha progresado bastante. sí, de hecho está aquí entre nosotros esta noche, ¿verdad? Y qué alegre saber. Y para que sepa, en el año 90 también yo fui llamado como misionero de estaca. Estuve trabajando también en ese llamamiento. Wow, Fue qué una bueno. experiencia muy especial. Sí, aunque de lejos éramos misioneros de Estaca los dos, aunque de lejos. Sí, sí. Hermana Mireyes, ¿dónde nace su amor por la historia familiar? Bueno, la historia familiar en ese tiempo, yo no se mencionaba, no se daba más, porque realmente no había un templo. El templo había que ir a Guatemala y las posibilidades económicas no eran posibles y como que no se fomentaba la idea entre los miembros de ir al templo. Por lo tanto, no se trabajaba la historia familiar en ese sentido. Después que yo me mudé del Espaillat, que me mudo para acá, para la zona oriental, dejo parte de mi familia allá y me mudo para, yo, para la parte oriental. Eh, Al barrio que pertenecía a Los Ama, yo me integré, pero ustedes, no sé si algunos de ustedes sienten esa sensación que cuando tú te mudas de un barrio a otro, donde ya tú tienes personas conocidas, hermanadas y todo eso, cuando tú te mudas de un barrio para otro y tan lejos, cuando tú llegas allí, tú te sientes extraño, si no te dan muy buena acogida, te sientes extraño. Entonces, yo duré ahí ahí en el Sancho Sama, en el barrio Sama, yo duré casi 11 años. Pero de esos 11 años, yo me mantuve activa como 5 más o menos. Pero después que me fui enfriando, el trabajo, que tenía que trabajar en el interior, no me importaba que fuera sábado, no me importaba que fuera domingo, pero siempre manteniéndome con mis creencias y manteniéndome con mis convenios dentro de la iglesia. Después de ahí es que yo tengo la necesidad de que tengo que mudarme de ahí del ensancho Sama y busco hacia dónde. El barrio Almas Rosa está separa del barrio Sama una sola calle, una avenida prácticamente, pero eran barrios diferentes, con la misma estaca, pero barrios diferentes. Entonces, cuando yo tengo que mudarme, yo le digo, Señor, eh, ¿qué debo hacer? Porque el hecho de uno mudarse genera gasto y no es verdad que tú te encuentras vivienda con el mismo precio que tú tienes, sí, que tú tienes que hacer un gasto mayor en ese sentido. Eh, yo le dije, Señor, yo necesito que tú me guíes, que tú me orientes, de que yo pueda mudarme en una casa que yo realmente económicamente pueda pagar. Yo voy a hacer un convenio contigo, eh, que si tú me ayudas en este sentido, yo inmediatamente encuentre la vivienda, yo me integro de lleno otra vez a la iglesia. Yo busco la capilla y yo me integro para no volver atrás. Y así fue. Yo me mudé sin saber con qué iba a pagar, porque de 4.000 que pagaba tenía que pagar 12, más de la mitad, más del 100%, pero confía en el Señor. Entonces, cuando yo llego entonces, a Almas Rosa, que yo me activo, todo esto, entonces conozco lo que es la historia familiar. Había una hermana, la hermana Coradín. En ese tiempo muere mi mamá, en el 2011. Ahí es que yo me motivo, eh, tomé las clases para preparación para el templo, para entonces hacer la hora de investirme y también poder ir haciendo la obra por mi mamá en ese sentido. Entonces hubo una hermana muy buena de Santiago que me dijo, Mireli, pero prepárate para que tú hagas la investidura y vayamos al templo. Entonces a partir de ahí
yo comencé entonces a interesarme en todo lo que es la historia familiar, porque interesaba hacer la obra por mi mamá, por mi papá y por los demás, mi abuelo, por los demás. Ahí me interesé. Muy bien, y ahí ha estado Y ahí haciendo hasta historia ahora he estado familiar. trabajando. ¿Qué significa su abuela en su vida? Mi abuela era el pilar de la familia. Yo recuerdo que cuando en mi niñez, mi abuela era evangélica y yo era muy apegada a mi abuela. Yo siempre dormí con mi abuela. Y mi abuela, todas las noches, a las 8 de la noche, que ella iba a la iglesia evangélica a su culto, yo iba detrás de mi abuela. Yo me agarraba de esa falda, ella adelante y yo atrás agarrada con la falda. Agárrate bien, agárrate, que estamos llegando tarde. Y ella me enseñó que había un Padre Celestial, que estaba Jesucristo. Ella fue la que como que me introdujo dentro de lo que es el amor cristiano. Mi abuela para mí es todo. Yo recuerdo que cuando ella iba a morir, mi abuela murió como a los 92 años, se cayó, se rompió un tendón y yo era que la traje aquí a Santo Domingo a curar, donde el médico, porque yo dejaba que nadie lo hiciera y yo la cuidaba porque ya ella al romperse el tendón, era de 92 años, ya no se podía operar, ya había que dejarla así y esperar entonces ya que le llegara a su fin. Y yo recuerdo que en el momento de ella ya iba a morir, ella me dijo, yo estoy conforme en morirme porque yo estoy mirando a Dios. Y ahí ella cerró los ojos. Entonces, eso a mí no se me olvida en la creencia que ella tenía y que ella se murió teniendo esa visión de nuestro Padre Celestial. Desde ahí yo entré en una formación religiosa, después de ahí yo entré a la Iglesia Católica, trabajé mucho con la comunidad cristiana, con las personas muy vulnerables de la comunidad, le dábamos comida, le dábamos ropa. Mi vida, mi juventud pasó lo que eran los estudios del bachillerato, la iglesia y el deporte. Yo pertenecía a un equipo de voleibol jugábamos con las demás regiones y en eso pasé. Después que yo pasé a estudiar a San Juan a estudiar magisterio, entonces yo abandoné esto. Ya me involucré ya directamente en lo que era ya conseguir un trabajo y ahí se me fue el tiempo, olvidé iglesia, olvidé deporte y me involucré en el mundo del trabajo. Muy bien, si se le diera la oportunidad de volver a ver a su abuela, ¿qué le Ay, diría? mire, si yo tuviera esa oportunidad, la vi en una ocasión, pero no hablé con ella. Cuando mi mamá murió, eh, que fuimos inseparables, yo viví con mi mamá y mi mamá vivió conmigo todo el tiempo hasta que murió. Y yo siempre lloraba mucho por esa falta. Claro que yo sabía ya que ella estaba en un lugar bien, que ella se fue creando en Dios, se fue bautizada, se fue con todas sus creencias dentro de la iglesia. Pero yo, durante ese primer mes, yo soñé con ella 4 veces. La primera vez yo la vi y yo le dije, ay, mi doña, ¿y cómo está usted en ese lugar donde está? Y ella me dijo, mija, yo estoy bien. Solamente que me pasa esto. Ella me dijo que ella siempre le daban como unos ardores. Y a mí sí me siguen dando esos ardores. Y yo dije, yo voy a ver si yo estoy soñando con ella, viva o estando muerta. Yo la voy a abrazar. Entonces, en lo que estábamos hablando, cuando yo fui a abrazarla, ahí mismo desperté. No sentí nada, ahí mismo desperté. Volví a soñar la segunda vez y me dijo, yo no estoy muy conforme. Ella me decía esa frase cuando había una decisión que tomar y que a ella no le gustaba. Mira, yo no estoy muy conforme. Digo yo, mami, pero por qué usted no está conforme en el sitio donde usted está? Pero cuando ella me iba a contestar, ahí mismo ella desperté yo.
desperté en lágrimas, porque yo, ¿qué me quiso decir mi mamá? Que ella no está conforme. Entonces, la tercera vez nos encontramos en un lugar cerca del pueblo donde nosotros nacimos. Y yo la vi a ella, que ella venía muy, 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 muy preocupada. Yo le dije, pero, doña, ¿qué es lo que le pasa? Que usted viene muy preocupada. Yo ando buscando a mamá y no la encuentro. Aquí yo no la encuentro. Mamá era una hermana de ella que había muerto primero que ella. Y yo le digo, pero espéreme, que yo la voy a ayudar a buscar. No me dijo, no, no, tú no puedes, yo sigo buscándola. Ahí fui entendiendo la preocupación de que ella tenía, de que ella no estaba conforme, porque yo todavía no había hecho la obra por ella. Yo no la había hecho. Entonces, la última vez que la vi, y es ahí que quiero destacar, porque eran todos los meses, yo soñaba con ella. Yo estaba en ese espacio buscándola, y yo digo, pero ¿y dónde andará? En un bosque bello, precioso. Y la vi a lo lejos con mi mamá. Ahí la vi a ella y a mi mamá. Las vi arrodillada delante de Jesucristo. Esa visión a mí no se me olvida nunca. Yo la tengo así grabada. Y yo dije, ya yo no vuelvo a soñar con ella. No, no, ya no vuelvo a soñar con ella porque ya lo que ella quería, ya lo encontró unirse con su mamá y tener una imagen que sea Jesucristo que la reciba. Después de ahí, después de los años, ya, que nada más murió en el 2011, yo a esta fecha yo no he vuelto a soñar con ella en esos espacios, porque ella, si yo veo a mi abuela, yo le diría, yo no le diría, yo la abrazaría, yo lloraría con ella. Y yo le preguntaría a sí mismo, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo la ha recibido Jesucristo? Esas serían las preguntas que yo le haría a mi abuela. Y yo le diría, pero no importa porque tarde o temprano nos encontraremos también nosotros en el más allá. Claro que sí, claro que sí. ¿A cuánto le queda el templo más cercano, hermana? A mí el templo me queda de aquí de mi casa como a media hora. Yo salgo a las 7 de la mañana, de aquí yo salgo faltando 15 minutos para las 7 para la avenida, ahí yo espero un vehículo, hago transfer y llego al templo y ya a las 8 ya yo estoy en sección. Así que yo me Ah, llevo más o menos media hora. ¿cada cuánto va al templo? Yo siempre hago convenios con el Señor. Porque yo entiendo que el Señor no da nada gratis. Al Señor hay que darle también. Entonces yo hago convenios con Él. Si usted me da esto, yo lo prometo aquello. Entonces yo he hecho convenio con el Señor de cada vez que yo pueda ir al templo. Yo tengo el compromiso con el Señor de ir todos los sábados al templo. El día que ya que falte porque lo cierran por la limpieza o porque hay algo muy superior que me impide a mí ir. Si no puedo ir ese sábado, el viernes antes yo voy. El hecho que yo tengo que ir toda la semana al templo, ese es uno. Y la otra, el compromiso que yo el Señor, porque le pedí también algo, y es que los días de testimonio, yo debo de estar ahí para yo dar mi testimonio de Jesucristo y de mi Padre Celestial. Que donde quiera que se me pida, donde quiera que yo esté y que pueda testificar de ellos, yo lo voy a hacer. Y eso a mí, no, yo tengo temor, porque yo sé que yo convenio con Él y yo sé que Él no falla. Si yo fallo, entonces Él va a fallar también. Aunque Él es misericordioso con nosotros, pero nosotros debemos cumplir con los convenios que hacemos con Él. ¿Por qué ama tanto el templo, hermana? Uh -huh. ¿Por qué ama tanto el templo? El templo es la casa del Señor. Allí, además de tú hacer ordenanzas, hacer convenios, tú sientes su presencia. Allí hay paz, allí hay
tranquilidad. Desde que yo entro, todo cambia. Todo se ve, los jardines se ven de otra manera. Desde que tú tocas esa puerta para entrar, tú estás en otro espacio, que a veces tú no quieres salir de ahí y enfrentarte otra vez con la realidad. Yo amo el templo porque ahí yo aprendo las cosas que tengo que aprender para cuando yo tenga que regresar a mi Padre Celestial, yo esté preparada para eso. Porque allí tú recibes instrucciones, todas las cosas que tú debes de saber para eso. Por eso yo amo el templo. Y yo espero que también mi familia también pueda sentir esa necesidad y puedan prepararse para entrar al templo y que yo estoy sellada con mi mamá, yo estoy sellada con ellos, pero yo necesito también que ellos también sientan esa necesidad del templo y que sientan también las cosas que uno siente allá. Muy bien. ¿Hay alguna experiencia especial que quisiera contarnos esta noche en cuanto a historia familiar? Bueno, la historia familiar me ha ayudado a entender que nuestro Padre Celestial no tiene acepción de personas, que nosotros debemos de trabajar nuestra historia familiar con todos nuestros familiares, nos guste o no nos guste, hayamos tenido algunas diferencias, eh, debemos darle esa oportunidad. Yo conocí a mi papá, le decía a los 24 años, yo lo busqué, después de ahí conocí la familia de parte de él. Eh, yo sé que él nunca me quiso porque nunca me buscó, yo fue que lo busqué, pero ya que teniendo conocimiento del Evangelio, cuando él me necesitó en sus enfermedades y en sus cosas, yo estaba presente. Yo dije, yo tengo que hacer gloria del Evangelio, que debemos amar a todos. Y yo me sellé con él, me sellé, lo atendí lo más que pude durante su enfermedad. Le decía a la familia que cualquier cosa que necesitara, si lo intentaran, que me avisaran, que yo estaba presente porque el trabajo que yo tenía no me permitía tampoco. Yo iba cada 15 días, cada al mes, yo iba ya a los Alcarrizos donde él vivía. Y por eso lo hice, porque entendí que debemos de perdonar y debemos darle la oportunidad, porque si yo no soy misericordiosa, si yo no doy la oportunidad a otro, el Señor no me la va a dar a mí entonces. Cierto. Hermano Mireyes, acá tenemos un grupo de 26 personas escuchándole. Sí. Algunos de ellos han avanzado muy bien en su historia familiar como usted y tienen un fuerte testimonio de ella. Algunos vamos a la mitad y algunos estamos empezando. Algunos nos hemos frustrado, algunos nos hemos puesto tristes, algunos hemos llorado porque no encontramos a nuestros familiares. ¿Qué consejos nos podría dar usted en su experiencia al hacer la historia familiar? Bueno, es que no debemos desmayar, no nos debemos desanimar. Debemos pedir la guía del Espíritu que nos ayude a encontrar esos familiares que están por ahí, que nos han sido difíciles. Yo por la parte de mi mamá, conmigo yo he llegado hasta la sexta generación. Me falta avanzar por la parte de mi papá. Como le dije, no me crié con él, la familia así no llegué a conocerlas todas, pero sí me he ido comunicando con algunas que me han ido dando información. A veces encontrar los registros para yo tener los datos, pero yo no desmayo en que yo los voy a encontrar a todos yo los voy a encontrar. Entonces nosotros no debemos de desmayar en ese sentido. Y debemos buscar y ayudar a aquellas personas
vivas que nos puedan dar información y que nosotros también podemos ayudarlo a que ellos también hagan su historia familiar. Aquellas personas que generalmente son vulnerables con la tecnología, porque aunque decimos que la tecnología, pero tenemos hermanos que no entienden el teléfono, ese celular, no saben y no tienen en su casa los recursos para tener una computadora en ese sentido. Entonces debemos preocuparnos, hacer un listado de todos los hermanos y las hermanas de la iglesia y hacernos una meta. Bueno, déjame ver todo lo que ya tienen su historia familiar para que ellos sigan trabajando, yo poder ayudarlos y que ellos sigan avanzando. Y quiénes no, para yo entonces preocuparme por eso, en esa parte. Es decir, no desmayar, ayudar a todos los hermanos para que todos tengan su historia familiar, que ellos hagan sus ordenanzas, por todos sus familiares que los están esperando. Muy bien, hermana, muchas gracias. Me contaba que usted un día buscando información encuentra el grupo hace algunos años y se une y ha Sí. sido fiel del grupo ya por algunos años. Cómo el grupo le ha ayudado a hacer historia? Mire, yo entré por Facebook, encontré ahí el grupo y desean que unirse. Yo dije, bueno, como a mí no me gustan los grupos, pero este es de la iglesia, déjame ver qué es lo que ofrece para mí. Y entonces yo le di a unir y me pusieron ahí que esperar a ver si me podían aceptar. Y eso fue creo que fue en el 2022. Y después me unieron. Desde ahí yo comencé a conectarme con el grupo. Eso me ayudó porque aunque yo comencé mi historia familiar en la iglesia con la hermana Coradín, no iba avanzando mucho porque yo podía ir los domingos, nada más era que abrían el centro y no todos los domingos en la tarde yo iba. Y yo le decía, pero Coradín, dime cómo entro para yo irlo escribiendo, para cuando yo esté en mi casa. Entonces, esos mismos pasos que tú me estás diciendo, yo voy entrando y voy buscando y no tengo que esperar que tú vengas aquí. Pero entonces, en ese sentido, iba muy lenta. Entonces, comencé a avanzar con el grupo, con las clases, con las capacitaciones, con los talleres, con los cursos que daba. Eh, yo soy una persona que siempre soy como, dicen como las hormiguitas que van escarbando, aunque no participo mucho. A mí me gusta escuchar, aprender y después ir poniendo en práctica, porque no soy muy diestra, no soy muy rápida en la computadora. Y no me conecto así de que el día entero y con el trabajo que yo tenía tampoco podía hacer. Entonces, fui paso a paso, aprendiendo. Le agradezco al grupo de historia familiar, todo lo que me han enseñado, todo lo que me han dado, porque por medio a ello yo he ido progresando y yo he ido ampliando eh, mi árbol familiar. Ellos no saben cuán agradecida yo estoy de todos ustedes. Yo los considero mis hermanos de lejos y de cerca. Lejos porque viven en otros países, pero cerca en espíritu, en corazón, en propósito. Eh, y yo, el día que yo no me conecto, que es muy raro, yo como que me siento como vacía. Digo, caramba, no aprendí hoy. Porque cada día se aprende algo nuevo y se repiten a veces. Yo, en cuanto a los recuerdos, voy lento. Yo trabajé una sola vez los recuerdos, pero de ahí no he ido avanzando. Pero yo voy escribiendo, yo tengo un récord que yo voy escribiendo todos los pasos que ustedes van dando para cuando a mí me toca entrar, ya yo no me tengo que entrar con esos pasos. En eso sí voy atrasada, en trabajar los recuerdos. Pero le agradezco bastante eh, a ustedes, ¿verdad? Lo bien que yo me he ido nutriendo espiritualmente, que eso es lo más importante. Muy bien. Muchas gracias, hermana Mireyes. El tiempo se nos ha ido como agua entre las manos. En las manos. Pero quisiéramos que pudiéramos terminar su entrevista y usted ser tan amable de compartir su testimonio con nosotros.
No, no lo escuché bien. Pasó un ruido. Si pudiera compartir su testimonio con nosotros, por favor, para Sí, terminar. yo sé que Jesucristo vive, porque lo siento y se ha manifestado muchas veces en mi vida. Yo sé que tengo un Padre celestial que me ha amado siempre y siempre he dicho que aunque no me he criado con un padre físico, no me hizo falta porque el Señor siempre me ha guiado. Eh, no sé qué pasará después, porque las familias son eternas. El Señor sabrá, pero yo sé que tenemos un Padre amoroso, misericordioso, que nos ama a todos, sin excepción, siempre y cuando nosotros lo busquemos. Yo sé que si somos pecadores, que nosotros fallamos muchas veces, todos los días, pero tenemos a Jesucristo que murió por nosotros. O sea, su acto de expiación nos da la oportunidad de nosotros arrepentirnos cada vez que cometemos un error, que tenemos esa palanca donde agarrarnos, decir, Señor, perdónanos. Yo sé que si nosotros cumplimos con nuestros convenios eh, y trabajamos en la obra del Señor, ayudarlos a que las personas que están de aquel lado del velo también tengan esa oportunidad de vivir con Él. Eh, yo sé que si hacemos esto, tenemos un paso más cerca de ellos, que somos salvos por su misericordia, por la fe en Jesucristo, y que unido a esto, a las obras que nosotros tengamos para servirle a todas las personas que están a nuestro alrededor, si servimos, yo sé que nosotros vamos a poder vivir algún día y nos vamos a encontrar también con ustedes en el más allá. Y todo esto lo dejo dicho en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermana Mireyes, ha sido un gusto, un placer conocerla esta noche. Gracias por su testimonio, por sus historias, por la valentía de traer y siempre tener a su familia con usted, enseñarle el Evangelio y ayudarle a poder estar mejor. También gracias por su amor al templo. Gracias, es admirable esa parte, ¿verdad? Muy bien, ¿hay alguno de ustedes que tiene alguna pregunta para la hermana Mireyes o agradecerle por su historia? Buenas noches. Buenas ¿Me, noches, hermana. Sí, le me escuchamos. escuchan? Sí, le escuchamos. Adelante. Mi nombre es Dolca Méndez. Conozco a la hermana Mirelle. Su historia me ha conmovido bastante. Eh, Me ha motivado a poder animarme a visitar más el templo, porque siempre lo hago cuando el barrio tiene visita. Siempre voy cuando hay visita por parte del barrio, pero sí me he trazado metas de ir por lo menos 2 sábados al mes, pero ya con la historia de la hermana Mirelle me voy a animar y le voy a caer atrás. La hermana Mirelle y yo trabajamos juntas y ahí nos conocimos en el trabajo y cuando nos dimos cuenta que éramos hermanas de la misma iglesia, entonces el amor creció más. Y la verdad que ella para mí es un ejemplo a seguir. En cuanto al amor que ella le tiene a nuestro Padre Celestial, el amor que le tiene al templo y a la historia familiar, que ya para mí es una motivación para que yo también inicie
a trabajar, aunque sí lo tengo avanzado, mi árbol, pero me voy a acercar más a ella en cuanto a lo espiritual para yo también trabajar lo que es mi historia familiar y visitar más el templo. Es cuatro. Lo dejo dicho en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermana Sonia, Amén. muchas gracias por compartir sus pensamientos. ¿Hay alguien más? Muy bien, hermana Mireyes, mientras alguien de ellos se anima, hay algunos comentarios acá en el chat que le quiero leer. Dice, vamos a ver. Mireyes me enseñó el Evangelio en el año de 1990 y me bauticé en el año 1991, el 2 de febrero, el hermano David Antonio. Am, la hermana Mayra González dice, hermana Mireyes, muy cierto, los convenios con el Salvador Jesucristo y el templo nos da poder para afrontar las pruebas. Muy linda experiencia y testimonio. Gracias por compartirlo. Hermana Griselda Hernández dice, gracias por tan bella hermanita. Es un ejemplo de experiencias que invitan a vivir la historia familiar. Un abrazo a la distancia. Hermano David Antonio dice, su testimonio me fortalece y me ayuda a seguir en la senda de los convenios. Muy bien, gracias. ¿Hay alguien más que quiere agregar y agradecerle a la hermana Mireyes? No. Muy bien. Muchas gracias, hermana Mireyes, entonces, por estar con nosotros esta noche. Gracias a todos los que se unieron. Vamos entonces a terminar.